Estamos conversando a esta hora con Happy Jane. Ustedes la conocen muy bien, ¿no es cierto? La creadora de esta tienda de objetos sexuales. Sí, que estamos de cumpleaños, 10 años. 10 años, sí. Ella nació en Estados Unidos, es estadounidense, se llama en realidad Jane Morgan. Y como hoy son las elecciones en Estados Unidos, estamos compartiendo sus opiniones o historias. Tú naciste entonces, tú eres de Missouri. Sí, Missouri. Missouri, que es, tú nos comentabas ya, tradicionalmente republicano. Sí, o sea, digamos, históricamente han cambiado mucho los Estados Unidos, pero muchos estados que antes eran demócratas, ahora en los últimos 50 años, 40 años, ahora son republicanos. O sea, de hecho, cuando vean el mapa hoy día en la noche, van a ver, está justo al centro y justo en un mar de rojo. Así como eso. Y son 20 los votos electorales y importante. Muy importante. De hecho, es uno, como dijo Juan Carlos, también es un battleground state. O sea, es muy como indeciso todavía, como puede ser que gane. Pero Jane, tú cuando naciste, ¿cómo era tu vida, tu familia? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué es vivir en un lugar de mayoría republicana? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuál es la cultura? Sí, o sea, al final estos estados más republicanos, digamos, son como menos cosmopolitas, en lo que como se característica como por ser lugares con muchos trabajadores de clase media. Mi familia fue clase media gringa, que al final la diferencia como una casa en la suburbia, con sus 2 autos, con una educación y todo, pero al final ¿Qué hace tu papá? Mi papá es maestro constructor. ¿Ya? Y mi mamá es profesora parvularia. Así, entonces, al final, bien clase media, normal, digamos. Y mis papás nunca fueron, de hecho, no fueron republicanos cuando yo era chica. O sea, ahora son republicanos, se han cambiado. Yo creo que como la gente como más, o sea, republicanos en general son gente mayor también. O sea, al final como uno se va cambiando con los años, porque de hecho mis papás son bastante liberal socialmente, pero fiscalmente son más republicanos. Y al final uno tiene que saber que en los Estados Unidos no es lo mismo como izquierda y derecha acá, porque aquí está muy marcado por la dictadura, ¿no es cierto? Entonces cuando uno dice que eres de la derecha es porque estabas pro dictadura casi, y eso no es lo mismo en los Estados Unidos. O sea, decir que eres republicano no es para decir que estabas a favor de algo que era terrible, digamos. O sea, al final es como son dos partidos diferentes, pero no tienen una connotación tan social, digamos. Ahora, tú me decías que tu papá odia a los Clinton. Odia. O sea, de hecho, lo que pasó, todo parte con Mónica Lewinsky. De verdad, como mi papá, como mucha gente en el centro de los Estados Unidos, se caracterizan, como digo, ser trabajadores, clase media, y ser muy honesta, muy transparente, muy honor. La verdad es lo más como importante. No ser mentiroso. Y al mentir, o sea, mi papá dijo, el tipo es un mentiroso, y si va a mentir eso, quién sabe qué más se va a mentir. Y como también la Hillary le apoyaba en cierta manera a su marido, como y al final le encuentra como mentirosos. O sea, de su palabra él no lo vea tan política. Ellos son mentirosos y punto. Entonces va a votar por Donald Trump. Y él va a votar por Donald Trump, que él lo encuentra casi chistoso. Que encuentro que no, nada chistoso, como que tener a alguien que no sepa nada de la política, y digo, pero qué poco responsable. Pero él dijo, ya el sistema ya no funciona, no puede ser peor. O sea, según él, nada puede ser peor. Pero entonces, ¿por qué es lo que no funciona en Estados Unidos? Bueno, en general, porque en general los últimos años también hemos visto enfrentado con presidente de un partido, con Congreso y Senado de otro partido, entonces con eso nada avanza. Entonces, bueno, al final también él quedó un poco como muchos como, Obama dijo que iba a hacer tantas cosas y no lo hizo. Entonces al final, no sé, es muy chistoso. No puedo creer que mi papá como va a votar por Donald Trump, pero es así, como al final, porque la gente de verdad está muy desilusionada con el sistema. ¿Sí? Es lo que, donde él saca su fuerza. Tú nos comentabas hace un ratito que había mucha cultura cívica ya, o sea, mucha conciencia de que hay que ir a votar y todo eso. O sea, en la historia de los Estados Unidos es como algo que está un poquito más como
parte de la cultura día a día, parte de quienes somos. Obviamente veo como, o sea, cada vez es menos, la gente son muy apáticos, dicen, como, o sea, al final han perdido un poco esa chispa para participar en la política, pero digamos, es como parte de la identidad. Entonces la gente van a votar no porque es obligación o no porque es feriado o nada así, porque lo vean como un deber. De verdad. Ahora, Jane, el tema de la relación de los estadounidenses con los inmigrantes, que ese es un tema que ha sido clave en esta para Donald Trump en esta campaña. Ahí, por ejemplo, en esos sectores que estás ahí en el centro de Estados Unidos, como tú dices, menos cosmopolita, por lo tanto debe haber menos presencia de inmigrantes. ¿Cómo es la relación? Bueno, hay presencia de inmigrantes de todos lados. De hecho, en Missouri hay mucho más de otros lados, de Europa, por ejemplo, pero no, o sea, igual obviamente pero hay mexicanos en todos los Estados Unidos, o sea, digamos, ya no son una minoría tanto. Yo diría que sí, como son más, separados las cosas, o sea, de hecho como hay más racismo, de hecho, en el centro de los Estados Unidos que en otras partes. Justo Missouri, no sé si tú seguiste en Ferguson, del caso muy emblemático que era en San Luis, Missouri, del caso que murió el joven a manos de la policía. Entonces, estamos en una época muy, muy polarizada, o sea, muy nosotros contra ellos. O sea, de hecho, cuando yo fui esta vez pasada, este año a visitar en Missouri, habían carteles en todos lados como, porque hay un movimiento que se dice... la vida de los negros importa. Black Lives Matter. Pero ahora también los otros llegaron con sus carteles que dice Blue Lives Matter, porque los carabineros andan de azul. Entonces está como todo es... Los azules contra los negros. Es como todo es una guerra. Ahora es como Trump versus Clinton. O sea, todo es como... Se puso muy feo la cosa. Entonces todo... nosotros contra los mexicanos. Todo es como... O sea, contra los musulmanes. O sea, yo encuentro... O sea, terrible lo que ha dicho en general de todos los inmigrantes, no solamente los latinos. Entonces, al final, él está fomentando esta cosa de nosotros versus ellos, que al final está en un terreno medio fértil en el centro de los Estados Unidos para escuchar ese tipo de cosas, que por eso lo encuentro tan peligroso. O sea, necesitamos liderazgo que nos están tratando de unir más que separar. O sea, estamos en un momento muy crítico con todo lo que ha pasado con este caso de Ferguson, con los muertes de jóvenes frente a la policía. Necesitamos a alguien que puede tratar de unirnos, no seguir fomentando que esta guerra de ideas, digamos. Ahora, Jane, cuando tú eras niña, digamos, ¿cómo fue cambiando Estados Unidos en los últimos 30 años, no sé, 20 años? Mira, yo creo que tengo una visión bastante interesante porque yo he vivido en Chile hace 15 años. ¿Sí? O sea, yo me fui, de hecho, perdió Gore en esta elección muy emblemática que como perdió, pero no perdió, y después recontaron los votos y con no sé cuánto, que ganó Bush. Y ganó Bush y 3 semanas después dije, chao. ¿Por eso dijiste chao? No. Sí, un poco. Bueno, pues pasó el 11 de septiembre. Yo me cambié a Chile un mes, básicamente, después del 11 de los Torres Gemelas, digamos. Porque, y lo que ha pasado, yo encuentro que como lo que más ha marcado los Estados Unidos son esos años post Torres Gemelas que se instaló una cosa del miedo. Que antes no estaba así. O sea, antes los Estados Unidos era como siempre conocido por ser como muy positiva, la gente muy motivada, que por muchos años como se instaló esta como reino del terror, de los terroristas y todo miedo. Entonces era una cosa bien, una nube negro encima del país por mucho tiempo y lo fomentaron al propósito para justamente hacerlo. Entonces yo creo que eso era como lo dominante, lo que ha pasado desde que yo era chica hasta hace poco, y por eso Obama fue también una gran esperanza, porque era como el candidato del cambio, una nueva cara y todo. Entonces al final o sea, en los últimos años ha sido eso, como tratando de como revertir un poco esta mentalidad del terror y del miedo. Ahora, se dice que a propósito que esto ya va a ser la despedida de Barack Obama, Michelle Obama, su familia,
que es la familia más simpática o más, no sé, cercanos después de los Kennedy. Sí, totalmente. Hacen un paralelo. ¿Así lo has visto tú? Sí, o sea, de hecho lo encuentro, bueno, además seca la Michelle Obama como persona, o sea, y lo encuentro que lo han manejado muy bien. O sea, al final, obviamente muchas frustraciones como tratar de avanzar una agenda sin apoyo en el Senado, en el Congreso y todo, pero digamos mediáticamente y como a nivel como más humano, encuentro fantástico lo que han hecho, porque lo han hecho como abrieron un poco la Casa Blanca para que la gente se siente más cercano, justamente, volviendo a lo que dije, como para bajar estas cosas como del miedo y que el poder y todo como tan grave, digamos. Entonces lo han hecho más liviano eso. Happy Jane conversando con nosotros, Jane Morgan, a propósito de las elecciones que se llevan a cabo hoy, ya, aunque se puede votar desde antes. Sí, ¿no ya están todos votando, ya todos mis amigos ya han votado, así que yo voté hace 6 semanas ya, así que vamos que se puede. Oye, Jane, ¿viste la cantidad, cómo hay artistas que apoyan a Hillary y otros, pero no faltó quienes apoyen a Donald Trump también, Yo no sigo ninguno de ellos en Instagram, parece no he visto nadie. ¿Y quién está aquí? Veamos quién está por ellos. Él, como famosos, no conozco. Claro, pero el hecho de que qué influencia tienen los famosos, las famosas en Estados Unidos cuando dan algún apoyo a los candidatos. Sí, o sea, al final es importante, sí. Cantantes. Bueno, él mismo el Donald Trump mismo es como estrella de farándula también, entonces al final como eso se ha puesto muy importante en estas elecciones. Cuando ¿siempre te llamó la atención el personaje de Donald Trump antes de que llegara ¿cómo lo veías tú cuando empezó? Yo siempre le he visto como un chiste, como un personaje chiste, como de verdad, como un personaje no muy serio en ningún sentido, como al final también justo estaba mirando que está, o sea que es como, sí, como más, o sea, no le doy un peso. O sea, como un peso como personaje político. Si llegara a ganar, ¿cuánto crees tú que va a cambiar la vida de los estadounidenses? Yo creo que la gente no se dan cuenta cuánto, pero al final para mí el tema más importante es algo que ha dicho claramente del tema del cambio climático que afecta no solamente a los Estados Unidos, pero todo el mundo. O sea, ¿cómo puede él decir? O sea, todo lo que hicieron para lograr los acuerdos en París, para primera vez los Estados Unidos estar participando. ¿Quién puede negar a esta altura la ciencia del cambio climático? Y él diciendo que lo va a salir el acuerdo y además quiere quemar más carbón. O sea, encuentro con solo eso ya basta y sobra razones para no estar apoyando a él. Porque de verdad es como peligroso para el mundo. Mike Tyson, me dicen, apoya a Donald Trump. Ay. El papá de Angelina Jolie también, por ejemplo. Oh, ya, bueno. Ahí encontramos... Bueno, Mike Tyson también es una persona que ha tenido delitos por abuso contra mujeres. Entonces, como al final... Hulk Hogan también. Pero o sea, ya, con esa lista, digo... yo prefiero Michelle McCarthy, o sea, todos los que están detrás de la Hillary. Sarah Silverman, lo que sea. Jane Morgan, esta noche entonces ya vamos a tener los resultados, tendremos la oportunidad tal vez de comentarlos, se va a saber entonces, y si gana Hillary Clinton será la primera mujer presidenta. Además, yo creo que se ha perdido eso, entre tanto tontera, se ha perdido lo histórico de eso. Solamente quería comentar una cosa que es súper interesante, porque en Missouri, justamente como es un estado muy importante en estas elecciones, se ha hecho como famoso la carrera para Senado, porque hay un tipo que es muy interesante, que el candidato demócrata que se llama Kander, que ha ocupado la misma técnica de Trump. Él es demócrata y él ha hecho la misma que Trump, pero contra los republicanos, porque el republicano que lleva muchos años en Missouri como senado es como súper político, como los Clintons, es como una familia, una dinastía, sus hijos son políticos, su mujer es político, hace lo mismo. Entonces él está diciendo, no puedes tener el discurso que quieres apoyar a Trump y además apoyar a este tipo. Entonces por primera vez hace años puede ser que este demócrata en el Senado en Missouri va
a ganar ocupando la misma trucos, digamos, de Trump. Así que era como bastante interesante. Hay que estar viendo ese tipo de elecciones también, porque tenemos que decir que mucho en la prensa se ha hablado de estos down ballot, o sea, los candidatos que están en el mismo voto, pero más abajo, cuando uno vota. Eso es lo realmente importante, porque al final queremos que salga Hillary, pero también queremos que salga con el apoyo del Senado y si no, no va a poder avanzar. Y parece que sí, parece que, como dijo Juan Carlos de este Philadelphia, el partido republicano está hecho pedazos, entonces al final esta es la oportunidad. Bueno, Happy Jane Morgan, muchísimas gracias por venir a comentar esto. Voy a estar muy atenta, así que eso. ¿Nos vamos a la música? Con Adele.